Bueno, yo nací en Bogotá en el año 1967. Me dicen que en la clínica Palermo. Cuando yo nací, a mi padre lo habían aceptado para hacer un posgrado en un college al occidente de Massachusetts y pues estuve entonces como al año viajando a Estados Unidos. Sí, recuerdo que íbamos mucho a un parque en la ciudad donde mi padre estaba haciendo el doctorado con mi mamá. Yo creo ver imágenes de ese parque después de ir a comer helado de pistacho. Y desde ahí entonces tengo un amor especial por el helado. Yo a los 4 años regreso con mi familia a Bogotá. Fue una infancia muy feliz. Vivíamos en un barrio que se llamaba Campaña, muy cerca de lo que hoy es el Boulevard Niza. Y mi mamá es alemana. Entonces yo entré a un colegio alemán, al Colegio Andino acá en Colombia. Y también tengo muchos recuerdos gratos de esos primeros años del colegio, jugando con estos caballitos de madera con que jugábamos los niños antes, juguetes menos sofisticados que hoy día. Yo en 1900, creo que 75, mi padre ya había viajado a Chile a trabajar en una agencia de las Naciones Unidas y ahí pasé 3 años de mi vida. También muy felices. Santiago era una ciudad mucho menos mucho menos moderna, obviamente, lo que es hoy, más pequeña. Nosotros vivíamos en las afueras de Santiago, muy cerca a la cordillera. Entonces uno veía los nevados. Fue una vida muy, muy agradable. Yo era muy unido, bueno, desde el principio a mi mamá éramos muy unidos. Y ya en esa época, pues, tenía una hermana. Yo tengo una hermana que es 4 años menor, entonces tengo muchos recuerdos de estar jugando con ella en una casa con un jardín bastante amplio. En el año 78, cuando mi padre terminó su periodo como director del ILPES en Chile, pues nos regresamos a Colombia en carro. Entonces con mi mamá y mi papá, mi hermana sí se regresó en avión y estuvo con familiares de nosotros acá en Bogotá. Pero nosotros primero viajamos al sur de Chile, llegamos hasta Chiloé y después nos regresamos a Bogotá en carro, pues pasando por el desierto de Atacama, por Arequipa, por Lima. Pasamos también por Tumbes, ahí pasamos una noche, después entramos a Ecuador y el cambio en esa época por lo menos era drástico en términos de vegetación, mucho más verde. Entonces en Ecuador pues conocimos Quito, después pasamos por Pasto, Popayán. Entonces eso para mí fue algo muy, muy interesante a esa edad, ¿no? Yo terminé el colegio, me gradué en el año 86. A mí me gustaba mucho la economía, pero decía, bueno, mi papá es economista, yo debería hacer mi propio camino. No porque a mí me estuvieran presionando para estudiar economía, no. Yo tuve una educación muy liberal por parte tanto de mi mamá como de mi papá. Entonces yo sabía que tenía la opción de escoger lo que yo quisiera, pero tal vez me quería diferenciar un poco del camino que había tomado mi papá y escogí ingeniería industrial. El único problema es que cuando terminé la carrera yo no me veía trabajando, digamos, como ingeniero industrial. Pero una cosa que aprendí rápidamente es que todo lo que uno haga en la vida eh, le ayuda en su formación, y creo que esa formación después me permitió entrar a la economía cuando hice mis posgrados en economía muy bien preparado, a pesar de que en economía solo había visto 2 o 3 cursos. Temas de historia, temas de matemáticas, complementaron muy bien después mi formación para que no me quedara
tan difícil entrar a la disciplina de la economía. Cuando me gradué como ingeniero industrial, un amigo que tenía contactos en Alemania me dijo, ¿por qué no se viene a pasar una temporada acá en Alemania y hace una especie de práctica? Y pues a través de ese amigo yo entré en contacto con una compañía alemana que en ese momento estaba tratando de abrir espacios de negocios en Alemania Oriental. De hecho, pues yo llegué justo un año después de la reunificación de las dos Alemanias a una ciudad que se llama Chemnitz. Y ahí viví entre 6 meses, bueno, 6 meses y un año, porque después aproveché para viajar por Alemania y Europa. Y también fue una experiencia muy interesante ver ese periodo de Alemania cuando se estaba reunificando. El periodo de Alemania me dio mucho tiempo para pensar acerca, bueno, que si no me voy a desempeñar como ingeniero industrial, ¿qué hago? Entonces pensé, bueno, aprovechemos los posgrados para reconvertirme un poco y apliqué, me acuerdo, a la Universidad de Toronto a hacer la maestría en economía. Me dijeron que pues, si obtenía notas buenas después, estaba abierto la posibilidad de hacer el doctorado en la Universidad de Toronto. Entonces después decidí irme por ahí y aplicar después a la beca del Banco de la República para el doctorado. Y bueno, y ahí fue cuando decidí convertirme en economista y creo que fue una excelente decisión porque me gusta mucho esta disciplina y me dio la oportunidad después de venir a la Universidad Javeriana. Yo viví en Toronto aproximadamente un año y medio. Hice la maestría ahí y me pareció una ciudad maravillosa. No me costó para nada adaptarme, como en el caso de Chemnitz en Alemania. Pero después del año decidí mirar a ver si hacía el doctorado en otra universidad. Y ahí tomé la decisión de aplicar a universidades en Estados Unidos y de las que me aceptaron, decidí aceptar la oferta de Brown. Jaime Tenjo fue tal vez la conexión que tuve entre mi doctorado y, bueno, la maestría, el doctorado y luego mi retorno a Colombia. Yo como tuve una beca del Banco de la República, cuando termino mi doctorado, la condición era regresar a Colombia a trabajar en una organización sin ánimo de lucro, académica, organización del gobierno. Había varias opciones. Y yo quería llegar a una universidad. Jaime Tenjo lo conocí a través de un profesor de la Universidad de Toronto y me acuerdo que cuando estaba en Brown alguna vez hablé con Jaime y me dijo, me enteré que él, que había sido profesor de la Universidad de Toronto, se quería regresar a Colombia y había regresado a Colombia, de hecho a la Universidad de los Andes. Y cuando regresé, pues lo contacté, pero él ya no estaba en la Universidad de los Andes, era el director del departamento de la Universidad Javeriana. Entonces esa fue como la providencia, el acto providencial para llegar a la Javeriana. Y cuando llegué, hablé con él. Me acuerdo mucho también que después tuve una entrevista con el padre Peláez. Digamos, esa fue la conexión para llegar a la Javeriana. Me gustó mucho lo que me contó Jaime. Después, en la conversación con el padre Peláez también me gustó mucho el proyecto que me presentaron de la Javeriana y decidí entrar a la Javeriana a hacer mi carrera académica acá. Cuando llego a la Universidad Javeriana, yo comienzo a dictar una asignatura crecimiento económico, que de hecho pues es una de mis especialidades. Y tuve bastante autonomía por parte de Jaime para aportar en esas áreas. Y creo que eso fue después lo que
Lo que de pronto llevó al decano en esa época a ofrecerme la dirección del departamento muy rápidamente, creo que a los 2 años. En esa época no teníamos todos los doctores que tenemos ahora, había muy pocos doctores en el departamento. Me incluyeron en la terna para la decanatura. Con el padre Peláez yo creo que había hablado 2 o 3 veces desde que había llegado a la Javeriana nada más, y pues creo que fue un voto de confianza pues del consejo directivo del padre Peláez muy importante, y fue en su momento pues dije, bueno, esta responsabilidad ya es una responsabilidad grande, porque no solo estoy encargado del área de economía, sino esto implica también trabajar con el área de administración, negocios, contaduría, etcétera. Y eso implica ya otras habilidades que creo que me tocó aprender. Y creo que fue algo muy interesante, ¿no? Ese aprendizaje con personas muy, muy diferentes, ese trabajo interdisciplinario. Fue algo, yo creo que es una de las experiencias más interesantes que yo he tenido en la vida, sí. Lo que más me emociona es el futuro de la facultad. Hay personas muy capaces que van a tomar el mando de la facultad y que le van a servir digamos, al personal administrativo, a los profesores, a la universidad, y todas las habilidades que adquirí gracias a esta oportunidad de aprender una cantidad de cosas en el trabajo, más que todo de relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, pues le agradezco mucho a la universidad esa oportunidad. Creo que esta experiencia me ha enriquecido muchísimo. El servicio es lo principal, y yo creo que en todos los cargos es importante, pero si uno está en un cargo directivo, aún más. Y eso yo creo que lo aprendí de mis padres también, de mi papá y de mi mamá. Yo me acuerdo desde pequeño la carrera de mi papá en el gobierno, y cómo lo importante era contribuir para mejorar la situación en ese momento de los colombianos, también de mi mamá con su trabajo, que en ese momento era traductora, como siempre servir a los demás, contribuir de la mejor manera es importante, pero cuando llego a la Javeriana veo que eso también es un valor, tal vez el valor más importante de esta organización. Y yo creo que si uno quiere hacer proyectos importantes, no solo es un valor, digamos, en términos de cómo contribuyo, sino los resultados para uno son inmensos. O sea, el aprendizaje para uno, el enriquecimiento es inmenso. Muchas personas tienen diferentes interpretaciones de lo que es la javerianidad. Y eso al mismo tiempo yo creo que es una muestra de lo que es la javerianidad, de que acepta personas diferentes. Yo creo que es una universidad muy liberal, muy incluyente. Eso yo lo valoro mucho, y lo vi en las posibilidades que yo tuve para crecer, y cómo otras personas también han podido crecer en esta área. Yo creo que es una universidad que acepta diferentes posiciones, diferentes creencias, diferentes ideologías. Para mí, eso, junto a servir a los demás, es la javerianidad, ¿no? Yo me acuerdo que un colega mío, un decano, no me acuerdo en este momento de qué universidad era, pero creo que era una universidad jesuita, decía que el secreto es ser
implacablemente generoso. Y eso no es necesariamente altruismo, porque uno ve los resultados en su gestión cuando uno trata de ver cómo apoya los proyectos de los demás, no usar un cargo directivo como una plataforma para temas personales. Y creo que eso también es algo que aprendí en la universidad y se lo agradezco, porque yo creo que no solo lo enriquece a uno, sino le permite tener éxito en los proyectos a los que uno acepta.